Episodio quiero hablar un poco de lo que es la vida, la muerte en la distancia. Ya voy para lo de la distancia cuando les cuente un poco mi historia. Pero también quiero contarles un poco quién era mi abuela Dora, en un plan de hacerle un homenaje a ella, recordarla siempre con amor. Este video obviamente es para todos ustedes, pero también es para mí, para poder de alguna forma expresar todo esto que siento, todo este, no sé, dolor, tristeza tal vez, que decidí, y lo tengo muy claro desde hace mucho rato, que hablar para mí es sanador, compartirlo es sanador también. Entonces, quiero contarles un poco de quién era mi abuela. Hola a todos, bienvenidos al Arte de Charrulo. Mi nombre es Lina Rodríguez y hoy quiero compartir con ustedes una historia muy personal, una historia, digamos que creo que tal vez muchos se puedan sentir identificados, bueno, tal vez otros no, pero esta historia, y es una historia muy personal, de verdad, que querer contarla es parte de una terapia propia que considero que es importante para mí, y es poder expresar lo que siento, es poder compartir lo que siento, y les quiero contar lo que significa o ha significado vivir la muerte y el duelo de una persona cercana en la distancia. Entonces, este episodio va un poco tal vez enfocado para aquellas personas que viven lejos de sus familias, viven lejos de sus casas, de sus países. Así que bueno, es un poco hablar de esto. Y también quiero compartirles un poco memorias de mi abuela. Yo perdí hace ya 2 semanas a mi abuela materna, a quien obviamente quería y quiero mucho. Y esta pérdida en la distancia me trajo ciertas reflexiones que son las que quiero compartir con ustedes acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca de las relaciones que tenemos con cada miembro de nuestra familia también, entender esas muertes y esos duelos, cómo duelen de manera diferente, entender cómo estar lejos hace como que se sienta un poco más extraño tal vez, no sé si sea la palabra, pero sí ese dolor, digamos, se vive de otra forma, ¿no? Entonces es un poco lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Este episodio, para los que me siguen en redes, se habrán dado cuenta que, pues, que les compartí que lo intenté grabar ayer y no quedó, o sea, nunca grabó. Así que voy a intentar volverlo a hacer, volver a tomar un poco como las energías, diría yo como la energía física y mental que se requiere para poder contar esta historia en este momento. Pero creo que es importante y parte de lo que yo hago estos episodios y comparto en este podcast es eso, ¿no? Un poco de historias de tristeza, de dolor, también muchas de felicidad, de logros, pero también desde la vulnerabilidad de cada persona, en este caso desde la mía, para compartirles a ustedes una historia que es muy importante para mí. Así que bueno, voy a arrancar y como les digo, son pensamientos que yo tengo y que he hecho estos días de reflexión de lo que es la muerte y la vida, ¿no? Yo creo que nunca nadie está preparado realmente para la muerte. Yo me ponía a pensar y, digamos, en el caso de mi abuela, que ahora les cuento un poco, pues ella no estaba, digamos, en una cama postrada por meses, y así fuera ese caso, yo digo como, yo creo que así uno sepa que la persona va a fallecer por la razón que sea, pues uno nunca termina de estar listo ni preparado para que eso llegue y eso pase, y evidentemente en el momento que eso pasa, pues inevitablemente es muy doloroso. Nosotros, digamos que siempre creemos que la vida es eterna, tal vez, y se nos olvida en algunos momentos, pues que la muerte es parte del ciclo de la vida, ¿no? Y tengo un episodio donde hablaba con una amiga como el ciclo de la vida, ¿cuál es, no? Naces, creces, te reproduces, entre comillas, y si eso no pasa también, ¿qué pasa? Pero inevitablemente la muerte nos va a llegar a todos, a unos antes, a otros después, y en ese entender que la muerte va a llegar, pues nunca estamos listos, y como diría mi abuelo, el esposo de mi abuela, pues siempre queremos más, ¿no? Siempre queremos más, nunca es suficiente, y en ese nunca es suficiente también es importante entender cómo vivimos nuestra vida. Y aquí obviamente la otra reflexión que yo me quedaba pensando es como vivir esta vida que tenemos porque es una y se va, y seguramente los que creen en la reencarnación pues viviremos otras vidas, pero la que estamos viviendo ahora, ¿cómo garantizamos que esta vida que estamos viviendo ahora la estamos viviendo al máximo de lo que significa para cada uno de nosotros vivirla plenamente, vivirla felices, vivirlas
como haciendo realidad los sueños que queremos hacer realidad. Así que bueno, aquí mis primeras dos reflexiones acerca de la muerte y acerca de la vida, donde es sencillamente entender que nunca estamos listos para la muerte y la muerte inevitablemente es dolorosa, pero también preguntarnos qué estamos haciendo con la vida que tenemos y si la estamos viviendo de acuerdo a lo que queremos. Y esto último, muy enfocado porque cuando hablábamos de la muerte de mi abuela, ella se llamaba Dora, eh, todos coincidimos en que ella vivió una vida muy feliz y muy plena y que ella no, digamos, no, pues obviamente hay sufrimientos en la vida como en todo porque pues es parte de la vida también, pero yo personalmente creo que ella fue muy feliz en su vida haciendo lo que ella quiso de acuerdo a lo que para ella significaba vivir plenamente, ¿saben? Entonces un poco como esa es la invitación. Ahora, la muerte, volviendo al tema de la muerte, sin duda alguna es muy triste, no estamos preparados, pero yo me quedaba pensando un poco también en ese duelo que queda cuando llega la muerte y ese sufrimiento que queda cuando llega la muerte. Y es que nos aferramos muchas veces a lo físico, ¿no? Y no hablo de lo material propiamente, de objetos ni cosas que podamos, eh, sí, como objetos, carros, casas, lo que sea. Hablo de elementos, un elemento físico que es la persona como tal, en donde sentir a esa persona es lo que nos duele, no, o sea, el no volver a sentirla, por así decirlo, es lo que nos duele, el no volver a verla es lo que nos duele. Y ese, de alguna forma, creo yo, es como un apego obviamente desde el amor y obviamente psicológicos, los psicólogos dirán otros conceptos más técnicos seguramente, pero desde mi punto de vista lo que más nos duele es eso, es el no haber, el que no va, el no vamos a volver a tener tal cosa y un poco desde esa posición de egoísmo diría yo, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, esta persona murió por las razones que sean y bien o mal, pues está descansando, ¿saben? Como ya cumplió su ciclo. Y yo creo que entender eso es obviamente muy doloroso, es parte del proceso de un duelo, pero siempre nos queda, y yo me ponía a pensar, o sea, ¿qué es lo que nos duele realmente? ¿Qué es lo que me duele como de perder a esa persona y que esa persona se haya muerto? Y yo creo que el perder a esa persona cuando decimos perder y que se haya muerto, es eso, ¿no? Porque yo puedo decir con mucha tranquilidad que siento que, lo que les decía, mi abuela vivió una vida muy plena, de acuerdo a lo que ella quiso y en su generación y en todo su contexto, ella ya estaba pasando por una situación de salud muy delicada, que ahora también les cuento. Entonces, como que pensar que ella se quedara más tiempo en este plano, pues tal vez era sufrimiento para ella. Pero cuando yo digo es que a mí me va a hacer falta, claro, entra un poco como ese egoísmo personal en este caso, de es que yo quiero más de ella, ¿saben? Entonces aquí un poco esa reflexión es como entender tal vez que en este contexto particular de esta muerte, pues era el ciclo de la vida, era el momento para que ella también ya descansara. Ahora se van a dar cuenta también porque ya tuvo hace casi 8 años la oportunidad de vivir nuevamente como eh, su vida y los vivió también muy bien. Entonces como que es entender que a veces ese dolor que viene es el de yo quisiera más. Y esto obviamente se lo digo desde mi opinión personal y cada opinión y cada situación es diferente. Seguramente una muerte en un accidente o algo pues tiene otros contextos, pero también pensemos que, y yo trato siempre de pensar así, de hecho cuando pasó lo de la muerte de mi abuela estaba como muy en shock porque yo siempre he creído que la muerte pues es algo que va a pasar, ¿saben? Y me creía como muy fuerte tal vez al respecto, pero entonces me empiezo a cuestionar por qué estoy sintiendo este dolor tan profundo que estoy sintiendo y creo que un poco en esa reflexión he llegado a eso, ¿no? Es como ese querer que sea todo eterno, que no es real, y lo otro en ese saber que no va a haber más de eso, ¿no? No va a haber más la llamada, no va a haber más el compartir ciertas actividades, entonces un poco desde eso, ¿no? Y en una muerte de accidente, pues obviamente es inevitable como pensar en el dolor que pudo sentir la persona, eh, pero bueno, digamos que, como les digo, cada contexto es diferente y pues vale la pena obviamente revisar y entender qué es lo que nos está doliendo. Creo que el mensaje también es ese, es como por qué estoy sintiendo este dolor tan profundo y qué hago con ese dolor. Lo otro que había estado pensando tiene que ver mucho con el tipo de relaciones y el duelo que vive cada persona. Entonces, en mi caso, pues yo perdí a mi abuela, mi mamá perdió a su mamá y creo que a su mejor amiga, mi abuelo perdió a su esposa, a su amiga, a su compañía, y así sucesivamente cada miembro de la familia, una muerte, digamos, representa algo para cada persona, y y esa persona que se muere con esa relación que tiene con esa persona, pues también tiene un lazo y una
relevancia respecto a lo que significó y al compartir y al día a día que significaba esa persona. Entonces, yo lo menciono porque a mí me parecía muy curioso en el funeral y en el entierro, como todos estos dolores que tenía cada una de las personas que estaba viendo el duelo y esa pérdida, a pesar de que es un dolor por la misma persona, siento que habían intensidades diferentes y esto creo que es normal. Y siento que cada persona, obviamente con sus recuerdos y con su cercanía, pues viven como ese dolor más intenso o no, ¿saben? Obviamente mi dolor comparado, por así decirlo, y no se trata de comparar porque creo que cada dolor es respetable, pero mi dolor comparado con el que sentía mi abuelo, pues es inexplicable, o sea, es completamente diferente, ¿saben? Sin querer decir que mi dolor no sea mi dolor y no sea válido, pero sí creo que esto lo menciono como porque estaba pensando mucho al respecto, ¿no? Cada persona pierde a alguien y ese alguien significa algo mucho más intenso para cada persona, sin querer decir que el otro siente menos, ¿saben? Eh, También en esta relación con mi abuela, por así decirlo, yo entendí, he pensado mucho estos días, definitivamente, pero entendí que esta relación que yo tengo con mi abuela y que muchos tenemos con nuestros abuelos es de alguna forma ver a nuestros papás reflejados en otra persona que fue el que los crió, ¿saben? Como que uno tiene una imagen de sus papás y particularmente mi mamá con su mamá, pues obviamente por el linaje femenino, yo veo mucho de mi mamá y mi abuela y mucho de mi abuela y mi mamá y es muy bonito entender como que es también sangre de tu sangre, ¿saben? Y que vamos conectadas y que seguramente yo tengo algo de mi abuela, así como tengo algo de mi mamá. Y hay un comentario que hicieron el otro día respecto a los nietos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi mamá que ahora tiene 2 nietos, es como que ellos ven en sus nietos a su hijo, que pues tuvo a su nieto, como si fuera él otra vez siendo pequeño, ¿saben? Como, sí, como la oportunidad de volver a ver a su hijo, pero ya siendo un bebé otra vez, sin ser su papá, ¿saben? Sin esa responsabilidad o esa obligación, por así decirlo. Entonces, como es lo mejor de los mundos, diría yo. Y ver en perspectiva la relación de los abuelos con los hijos, o sea, como en mi caso, yo viendo a mi abuela, es un poco como al revés, ¿no? Como esa oportunidad de ver a mi abuela, perdón, a mi mamá reflejada como en mi abuela, entendiendo que no es mi mamá, también es muy bonito. Entonces, como que estuve pensando mucho como en esa relación que tenemos tanto los abuelos con los nietos y los nietos con sus abuelos, que al final, pues, no sé, como que me causa mucha curiosidad ese tema. Ahora, vuelvo a la muerte un poco. Y yo lo pensaba justo el día que mi abuela falleció. Y creo que la muerte realmente como tal, así como cada acontecimiento de la vida viene a enseñarnos algo, yo entendí tal vez y creo pensar que la muerte vino a enseñarnos 3 cosas y particularmente a mí. Uno es la fragilidad de la vida, es decir, hoy estamos aquí, mañana no estamos, así como hay personas que se pueden, no sé, que pueden vivir 100 años, hay personas que cruzan una calle y se caen en el andén solas y se matan, y puede pasar, o puedes estar aquí y te puede dar un infarto y se acabó. Entonces es como esa fragilidad de la vida, ¿no? Que en un momento se va, en un momento, y es entender que así como es tan frágil, para mí, hay que valorar a los que tenemos aquí y ahora en el presente. Y ese es mi segundo mensaje de lo que he aprendido de la muerte. Y es que la muerte nos dice, mira, tienes a alguien al lado, valóralo, aprovechalo, disfrútalo, porque no sabes cuándo no tengas más de eso, ¿no? Y siempre he pensado que el momento presente que estamos viviendo ahora muy difícilmente se vuelve a repetir, así sea bueno o malo. Yo he tenido la oportunidad, como les he dicho en algunos casos, de emigrar a varios países, de conocer personas increíbles en muchos países y saber que esos espacios que he compartido con esas personas muy posiblemente no se vuelvan a repetir bajo las mismas circunstancias ni bajo los mismos escenarios, pues me hace a veces o sea, me hacía pensar y me hace pensar aún muchas veces que tenemos que vivir apreciando lo que estamos viviendo en el presente, porque es que la vida es eso, es ya, es el presente, no hay pasado, no hay futuro, y este presente nos enseña a valorar los que tenemos y apreciar el momento que estamos viviendo. Y lo último que creo que la muerte me ha enseñado es a recordar con amor a los que ya no están. Es decir, en mi caso, y les voy a contar ahora un poco también, mi abuela pues fue una mujer espectacular, divina, o sea, ahora les cuento un poco de ella,
pero yo no recuerdo en este momento cosas malas y seguramente no hay malo muerto como dirán muchas personas, pero es que honestamente al final a uno lo que le quedan son los buenos recuerdos y esos buenos momentos que compartió. Entonces es como tratar de recordar a mi abuela desde el lado más lindo que pueda, saber que fue una persona que estuvo presente en mi vida y que al final me trajo mucha felicidad y que siempre me cuidó y que siempre estuvo pendiente de mí. En la distancia, en la presencia, de pequeña, de grande, siempre estuvo ahí. Entonces es como recordar a esas personas que ya no están desde el lado más lindo que uno tenga y seguramente siempre que uno que vuelva a esa memoria a esa persona, pues no es una memoria dolorosa ni triste, sino por el contrario, como alegre, diría yo. Es como algo que creo que, eh, no sé, creo que no he tenido muchas muertes muy cercanas en general en mi vida, pero pues creo que es un acercamiento que he pensado respecto a la muerte para verla desde un lado más realista, más positivo, por así decirlo. Así que bueno. Y bueno, creo que para un poco cerrar este tema de la muerte, digo y quiero creer que esas personas que ya no están con nosotros en general, pues trascienden en algún lugar, en algún mundo, en algún plano, en algo. Creo en la, ¿cómo se llama esto? Como en la reencarnación de las personas en, no sé, en animales, en otras personas. Así que seguramente mi abuela está por ahí en algún lado, no sé, o en algún momento de la vida nos volveremos a encontrar. No tengo ni idea, la verdad, pero sí tengo la certeza de que está descansando, de que está teniendo paz en su vida y que lo que va a querer de nosotros es, como familia, es que tengamos también esa paz. Entonces, un poco como lo que he pensado al respecto. Ahora, como les decía, en este episodio quiero hablar un poco de lo que es la vida, la muerte en la distancia. Ya voy para lo de la distancia cuando les cuente un poco mi historia. Pero también quiero contarles un poco quién era mi abuela Dora, en un plan de hacerle un homenaje a ella, recordarla siempre con amor. Este video obviamente es para todos ustedes, pero también es para mí, para poder de alguna forma expresar todo esto que siento, todo este, no sé, dolor, tristeza tal vez, que decidí, y lo tengo muy claro desde hace mucho rato, que hablar para mí es sanador, compartirlo es sanador también. Entonces, quiero contarles un poco de quién era mi abuela. Bueno, mi abuela era hija de ella, bueno, nació en Armenia, Quindío, en Colombia. Ella era hermana, creo que de 18, o sea, tenía 18 hermanos, si no estoy mal, o por ahí el número, o sea, una cosa loquísima, porque pues hoy en día pensar uno que va a tener, no sé, más de dos, tres hermanos es bastante. Entonces, como que en esa época que ella vivió, pues era como muy normal. Ellos, bueno, mi abuela, digamos, era como una de las... Bueno, yo le tocó asumir un rol un poco como de mamá entre sus hermanas también. Y creo que eso fue mucho también como la forma en la que ella era, ¿no? Era como esa abuelita, mamá, que siempre estaba pendiente, siempre nos estaba cuidando, muy atenta, cocinaba delicioso, no sé, los frijoles, la sopita de verduras, o sea, todas las tajadas, todo le quedaba espectacular. Y un poco eso, ¿no? Era muy hogareña, muy dedicada a su familia. Ella tuvo, bueno, se casó con mi abuelo a sus 18 años, su único amor, básicamente. Duraron 65 años juntos. Ella cumplió 84 años el sábado antes de fallecer y ella fallece un martes. Ese sábado le hicieron una cirugía, ya les cuento. Y bueno, mi abuelita tuvo 5 hijos, dos de sus hijos fallecieron, relativamente jóvenes, por así decirlo. Y bueno, a pesar de eso, o sea, siguió con sus otros 3 hijos, entre esos está mi mamá, que es la única mujer, y mis otros 2 tíos vivieron, después de un tiempo, se vinieron a vivir se vinieron, no, se fueron a vivir a Cali, ahora estoy en Estados Unidos, se fueron a vivir a Cali y ahí construyeron su casa, su familia, súper amorosos, o sea, en verdad que de esas familias como muy tradicionales, diría yo. Sin embargo, a mí me causaba curiosidad algo de mi abuela, y es que a pesar de venir de una familia tan tradicional, tan como de las costumbres, tan de todo, ella siempre estaba muy abierta como al mundo, ¿no? Como me preguntaba, no sé, por los viajes, cuando hice el episodio con Nadia, el otro día que hablábamos de su libro de viajera y la historia con su abuela, yo obviamente recordaba a mi abuela porque siempre me preguntaba por cosas de los viajes y dónde estaba y en qué lugar, y siempre como muy atenta y muy presente, ¿no?
em, ella siempre estaba como, ¿saben? Como, sí, como muy pendiente de mí, o sea, como muy, muy bonita ella, como le gustaba, por ejemplo, salir a callejear, y entonces cualquier vuelta mi mamá se la llevaba para hacerle. Yo creo que mis amigos más cercanos, si estaba, no sé, con mi mamá o algo, pues mi abuelita posiblemente siempre estaba ahí, entonces era muy bonito porque ella también conocía a mis amigos, también sabía, por ejemplo, de este podcast, escuchaba uno que otro episodio, era una persona como tenía celular y tenía su Facebook y a veces publicaba cosas como pues raras que mi mamá le bloqueaba, pues al final ella sabía usar WhatsApp, ¿saben? Sabía mandar notas de voz, me llamaba por WhatsApp, que yo creo que no es lo mismo como uno llamar de un teléfono, no sé, en el mismo país, que hacer una llamada por WhatsApp a otra persona en otro país y ella entenderlo, ¿no? Como que me llamaba los domingos, últimamente me llamaba los domingos como a saludarme un domingo como, ¿qué más? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va tu ser amado? ¿Cómo va, no sé, el trabajo? Hablaba mucho como de ese tema, pues, de que las mujeres tienen que atender al hombre, pero pues, si uno le decía, no, abuelita, eso ya no se usa, ella también era como, ay, pues sí, mi hija tiene razón. O sea, una persona muy abierta a lo que había en el mundo por ejemplo, pues yo tengo tatuajes y mi hermana también y mi mamá se hizo unos y ella como que no, pues súper lindo, o sea, como que nunca fue esa, no sé, esa abuela de regañar, de qué es eso tan horrible, no, fue una abuela muy abierta al mundo, a querer como sí, como adaptarse a lo que está pasando en el mundo y pues eso era muy lindo, ¿no? Como ver que a pesar de sus años eh, entendía que el mundo cambiaba y a mí eso me parecía muy admirable de ella en el sentido que siempre estaba muy, muy atenta al mundo. Por ejemplo, la otra vez que yo estaba en Panamá fue a viajar con mi mamá y me acuerdo mucho porque pues mi mamá y yo ya habíamos caminado, llevamos a comprar lo que queríamos comprar y mi abuela era como, no, vamos, sigamos y nosotros como abuelita, pero no está cansada, y ella como que cansada, no sé qué, y esto fue tal vez hace 6 años, yo creo, ¿saben? O sea, tampoco era que tuviera 50 años. Entonces como que siempre estaba con esta actitud de querer conocer, de callejear por todo lado, pero a pesar de todo eso, ella siempre llegaba la noche o la tardecita y era como, bueno, ¿cómo estará su abuelo? Me voy para la casa. O sea, le entraba como este coso de tengo que estar con su abuelo, pues porque era su compañía, ¿saben? Y eso también era lindo, como ver que ella se preocupaba por él, que mi abuelito pues nunca la molestó como de salir y eso, pero ella siempre en medio de todo estaba muy pendiente como de estar ahí presente para él, ¿no? Así que bueno, era una abuelita muy tierna, era una niña chiquitica, básicamente siempre le encantaba como que la familia estuviera reunida en su casa, le encantaba salir a comer, a probar restaurantes nuevos, o sea, nosotros la llevamos con mis hermanos a cualquier nuevo restaurante o a probar cualquier cosa rara y ella siempre quería estar ahí para todos. Y bueno, ¿qué es importante? Quiero contarles, Dora significa dones y dones en el sentido de ese don de dar a los demás. Eso me lo comentó mi hermana luego, que el padre el día que estaba ya falleciendo dijo como este mensaje un poco y yo creo que eso realmente describe a mi abuela, ¿no? Ella tenía un don de darle a los demás todo. O sea, y no estoy hablando temas ni de dinero ni de cosas, sino de dar su amor, de dar su presencia, de dar su alegría. O sea, yo no me acuerdo algún día haber visto a mi abuela brava. O sea, era como, sí, como la actitud. Yo creo que la actitud, y creo que eso se lo heredé tal vez a ella, como de, ya, vamos, o sea, como que estás brava, ya sigamos. Y pues esto es lo que hay en esta vida, ¿no? Bueno, y ahora, mi viaje a Colombia. Y aquí empieza un poco lo que quería compartirles respecto a lo que significa vivir lejos y vivir una muerte en la distancia. Y se los quiero contar porque si me siguen en las redes, yo les había contado que había estado en Colombia hace un par de semanas, hace ya como un mes larguito, visitando a mi sobrina que nació para conocerla y en esa situación, de hecho, me toca hacer una cirugía como de último momento y por esa cirugía me tengo que quedar más tiempo en Colombia, con lo cual hoy en día me doy cuenta que todo pasa por algo porque al yo extender esta estadía en Colombia, tuve la oportunidad de celebrar de manera anticipada el cumpleaños de mi abuela. Un domingo antes de viajar fuimos a desayunar con mis hermanos y mi mamá a la casa de mi abuela, como compartir con ella, estábamos jugando ahí de como preguntas. Y yo le decía, ahorita, ¿cuál es su comida favorita? Y me decía, no, pues como todas, o sea, como, no, no tengo comida, todas me gustan. Y, y el caso fue que tuvimos la oportunidad de compartir con ella ese domingo antes de que todo empezara, por así decirlo. Mi abuelita venía hace un par, bueno, me voy a volver.
Mi abuela hace 8 años tuvo un cáncer de estómago que literal la tuvo muy mal, o sea, fue casi, todos pensamos en ese momento que mi abuelita ya no iba a aguantar más y que se iba a morir hace 8 años. Ese cáncer la tuvo muy, muy mal, fue como muy inesperado. Al final ella tuvo la oportunidad de tener una cirugía donde le recortaron el estómago, extrajeron el cáncer y le dijeron, bueno, debería hacerse quimioterapia o, bueno, radioterapia, alguna de estas cosas. Y ella dijo, no, yo solamente quiero que me lo extraigan porque ella, en lo que se me olvidó contarles, es que era una persona muy pinchada, siempre con su cabello impecable, sus uñas impecables, le encantaban las lociones, siempre se ponía como su chalcito, su ropa impecable, o sea, era muy pulcra y era muy vanidosa. Entonces como que ella decía, no, si yo voy a vivir la vida, yo no quiero, primero que se me caiga el pelo, y segundo, vivir una vida que no pueda vivir, ¿saben? Y es que vuelvo y les digo la primera parte que les decía, ¿qué vida es la que estamos viviendo hoy? Y mi abuela tenía muy claro eso, yo no quiero vivir una vida, bueno, ella decía que ella no quería vivir una vida en la que no pudiera vivirla, ¿saben? Entonces como que a su momento le extraen el cáncer y, o sea, yo se lo estoy resumiendo, ¿no? Pero estos fueron meses donde había mucha incertidumbre y muchos doctores dijeron, ella no va a sobrevivir. Sin embargo, ella después de esa cirugía pues se recupera y pasa 8 años de su vida increíble donde no le dolía nada, o sea, nada es nada, cada año se hacía sus controles muy juiciosa, mi mamá la acompañaba a todas sus citas médicas y no tenía absolutamente nada. Entonces, luego de 8 años, hace más o menos 2 meses, ella empezó como con unos cólicos, decía que eran como unos calambres en el estómago, muy raro, sacaron cita médica, exámenes, bueno, un montón de cosas, como pues todo el proceso que toma obviamente esto como con las EPS y todo. Y en el momento que y ella había bajado mucho de peso y ese domingo que estábamos celebrando el cumpleaños de mi abuela, ella ya se había tomado unos exámenes que casualmente con mi cirugía habíamos estado las dos como haciendo unos exámenes y todo el cuento y nos acompañábamos como en esos planes con mi mamá y el caso es que ella ya ese lunes siguiente después de ese domingo, ella tenía su cita ya con el oncólogo y cuando ella las semanas pasadas se había estado haciendo su endoscopia, bueno, un montón de exámenes, ya no me acuerdo los nombres, pero cuando ella se hace estos exámenes y tiene la cita con el oncólogo el lunes, el oncólogo le dice, no, usted se tiene que quedar internada, ha perdido mucho peso, hay que hacer unas biopsias, un montón de cosas. Palabras más, palabras menos, ella tenía una obstrucción en el colon y básicamente era como cancerígeno, ¿sí? Entonces básicamente ella se queda internada ese lunes en la clínica y empiezan a hacerle como unos tratamientos para pues, que pueda comer, programarle una cirugía. Yo me regresaba ya ese sábado siguiente muy temprano a Colombia y ese sábado ella tenía programada su cirugía para extraerle esa parte del colon y y cumplía años, perdón, cumplía años ese mismo sábado. Me acuerdo mucho que vi a mi abuela por última vez ese jueves, viva, la fue a visitar a la clínica, estaba muy débil, estaba obviamente muy adolorida, muy como cansada, digamos así. Yo le vi a ella sus ojos azules bordeados, así como no se me olvida, como con una linecita gris negra alrededor de sus ojos, y ya estaba muy lúcida, obviamente todavía, y, y me acuerdo pues nada, o sea, como que compartimos ahí un rato, dije que la quería mucho, y le dije pues como que estábamos hablando. Al otro día yo visito a mi abuelo, que estaba solito en la casa, comparto con él un rato, vení con mis tíos que estaban ahí, y el sábado ya yo me regreso, yo llamo a mi mamá temprano que estaba con mi abuela y le digo, abuelita, como que ella estaba pensando como que ya no iba a superar esa cirugía, ¿no? Y yo le digo, abuelita, no se preocupe, hablamos cuando yo llegue a Estados Unidos, va a ver que hablamos cuando esté en Estados Unidos, como que todo muy bien. El caso es que yo llego a Estados Unidos, obviamente con mucha incertidumbre en ese momento, porque yo decía, ¿será que me voy? ¿No me voy? Y aquí viene tal vez una de las primeras dudas que nacen en mi mente siendo migrante y es como, ¿me debería de quedar? A ver qué pasa. ¿Saben? Pero como que yo también tengo mi vida en Estados Unidos, mi trabajo, mis cosas. Y era como, y yo ya de por sí había extendido mi viaje. Entonces era como, ¿me quedo? ¿No me quedo? Pero dije, no, pues sí. ¿Y qué pasa si tal cosa? Y dije, no, si pasa algo, ahí definimos y ahí vamos viendo, pero como que pues tu vida sigue en tu hogar, en el otro país, ¿saben? Y creo que se han dado cuenta que les he dicho, yo no vivo o sea, yo vivo en Carolina del Norte, en un pueblo que es más o menos remoto,
Entonces, para llegar a la ciudad principal más cercana, pues es 1 hora y media manejando y de ahí para allá, pues los vuelos que hayan que tomar, ¿no? Entonces, nada, al final yo regreso a mi casa en Estados Unidos, mi abuela sale de la cirugía, sale bien, pero ella el domingo se empieza a sentir ya como mal. El lunes ella tenía como una sonda y que le extraía como agua sangre, por así decirlo. El día de la cirugía termina y le dicen, miren, la cirugía pues salió bien, en el sentido de que extrajimos lo que queríamos extraer. Eh, Sin embargo, cuando la abrieron se dieron cuenta que había más cáncer presente. No era metástasis básicamente, pero era cáncer en otros órganos, pues que al final de esa cirugía dijeron, mire, hicimos esto porque era para lo que la íbamos a operar, pero evidentemente ella después de esa recuperación tiene que empezar un tratamiento de quimioterapia, radioterapia, no sé, diálisis, lo que sea. Y, y bueno, entonces fue como que, wow, o sea, una bien, pero hay otro montón de cosas que hacer, ¿no? Y volvemos a lo que les había dicho, ella no era muy fan de querer hacer esa quimioterapia ni nada por el estilo. Ahora, mi abuela entonces, bueno, dicen eso, ya se empieza como el domingo está mejor porque tiene muchos medicamentos para el dolor, el lunes más o menos, se empieza a sentir como mal y el martes ya está muy mal y en este drenaje que tenía le empieza a salir como cosas negras, empieza a vomitar negro, pues eso me lo cuenta mi hermana, evidentemente yo no estaba. Y el tema es que cuando ella empieza a sentir mucho dolor, creo que es de la noche anterior, y los doctores básicamente dicen que tiene una infección, que alguno de los intestinos tal vez se tuvo que haber roto y eso le está causando una infección. Y le dicen como, bueno, o sea, ya se empieza a poner muy mal. Yo me acuerdo ese día por la mañana de hablar con mi mamá temprano y me dice como, pues la abuelita no está muy bien, en ese momento llega un doctor, entonces tenemos que colgar. Y yo como que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y luego vuelvo y llamo a mi mamá al rato y me dice, ¿quieres hablar con tu abuela? Hablo con mi abuela y mi abuelita básicamente estaba ya con muchísimo dolor. Esa fue la última vez que yo hablé con ella. Me dice, me reconoció todavía, me decía Linita, que le dolía mucho, que me quería mucho. Yo le dije también que la quería mucho. Y bueno, esa fue la última vez que pude hablar con ella, digamos, sí, que pude hablar con ella por teléfono, digamos, porque ya después de ahí ya yo no tuve comunicación con ella. Ella empieza a estar muy mal, llamando a los doctores, preguntan qué hacer, porque la idea al final, pues, o el procedimiento de los doctores era, la bajamos a la UCI, pero en la UCI pues hay que entubarla, va a haber resucitación, van a haber un montón de cosas que quiere la familia, y en ese plan pues se decide que no es lo que ella quisiera, por así decirlo, y entonces empiezan como cuidados paliativos, que básicamente es controlar el dolor y esperar como que ella pues fallezca básicamente. En ese momento yo hablo con ella, no sé, por ahí a las 9 de la mañana, luego mi hermana me dice, oye, mi mamá está llorando, algo está pasando, mi hermana se va corriendo y empieza tal vez esa angustia que algunos de ustedes que estén migrando pueden entender y es no saber qué hacer. No saber qué hacer, no tener la información, no poder coger un avión y decir ya me voy y llego porque pues eso tampoco va a solucionar nada. Ese decir pregunto, no pregunto, pero es que el otro que está corriendo pues seguramente tiene que atender a la persona que está ahí y no tiene tiempo para atenderme a mí. A mí me empieza a entrar una angustia muy grande, una tristeza y una preocupación muy grande de cómo estar sin estar, cómo poder estar presente, cómo poder ayudar, saber de mi abuela, saber de lo que está pasando ella y también cómo acompañar a los demás, es decir, cómo puedo acompañar a mi mamá y darle ese abrazo que no le puedo dar, cómo acompañar a mi abuelo, que también estaba en ese proceso de entender la información. Mi abuela fallece casi a las 2:30 de la tarde, ese mismo día, o sea, eso fue en un par de horas básicamente que todo pasó. Y en ese momento, yo después de esas 5 horas, yo pasé mil cosas, ¿no? Desde voy a cancelar todas las reuniones, no sé qué hacer, cojo un vuelo, no lo cojo, tengo el dinero, no lo tengo. Y bueno, digamos que es demasiado angustioso como empezar a preocuparse por eso. Yo siento que en mi caso particular a mí me dio como, como un desasosiego, ¿no? Como de, no sé, me pude haber quedado, por ejemplo, lo que les decía antes, pero también es como, pues ya estoy aquí, ¿ahora qué voy a hacer? Y digamos que yo tuve la fortuna de tener el dinero para viajar, empecé a buscar tiquetes y el tiquete más temprano que me llevaba
Era el día siguiente, o sea, mi abuela ya fallecía, ya estaba muerta básicamente. Me llevaba al día siguiente a la 1:30 de la tarde a cualquier vuelo que tomara, así fuera, había uno a las 6 de la tarde o al otro a las 5 de la mañana. El siguiente vuelo era para llegar a Cali era a la 1:30 de la tarde por una conexión que había con Miami Cali directamente. Entonces era como, eso es lo único que puedo hacer. Y afortunadamente yo tenía el dinero, el tiempo, la flexibilidad de mi trabajo, tenía quien me cuidara, digamos, los perritos en este caso, en mi casa en Estados Unidos, tenía esas facilidades, pero yo no me alcanzo a imaginar el dolor y la frustración y la impotencia que puede sentir alguien de no poder hacer eso por muchísimas razones, por un trabajo que no te lo permite, por una distancia que es sencillamente, o sea, no aplica, ¿no? Como vivir en Australia. Yo sé que muchas personas viven en Australia que ven este episodio y sencillamente decir, no puedo tomar un avión porque llego, no sé, en 2, 3 días. O sea, es horrible. Y yo les digo, yo teniendo la posibilidad de hacerlo y era agobiante y estresante, al final es como, esto es lo que puedo hacer y al final fue como, bueno, mis prioridades en este momento son mi familia. Mi abuela ya falleció, ya uno diría como, pero ¿para qué vas a ir si ya está muerta? Pero yo decía, no, yo necesito vivir este dolor y este duelo con mi familia, ¿saben? Y yo creo que eso es muy importante también porque el acompañarnos en el dolor, y ahora les voy a contar un poco esa experiencia porque también es muy dolorosa, pues hace parte del proceso de aceptar y sanar. Uno a veces dice, no, yo solo sano solo y seguramente hay muchas personas que lo hacen, pero para mí era importante que ese dolor que estaba sintiendo lo pudiera compartir con mi familia cercana evidentemente, y que todos pudiéramos hacer este duelo juntos, ¿no? Así que bueno, el caso es que el otro día viajamos con mi ser amado a Colombia, él me acompañó un par de días. eh, los vuelos evidentemente fueron 2 vuelos, o sea, manejamos muy temprano, como a las 2 de la mañana salimos para llegar al aeropuerto, vuelo 5 de la mañana, de Raleigh en Carolina del Norte a Miami, vuelo triste, me fui escuchando a Natalia Lafourcade todo el vuelo llorando, una canción muy bonita que se llama Hasta la Raíz, que se la recomiendo para que la escuchen, es muy, o sea, tiene un sentimiento muy bonito y creo que es eso, recordar que siempre va a estar esa persona con nosotros como en el fondo de nuestro corazón, hasta la raíz. Eh, Luego llegamos a Miami y luego de Miami a Cali, pues también nuevamente otro vuelo donde era un poco como irse acercando a esta realidad, ¿no? Es como, esto me parece mentira, ¿no? Que yo esté tomando este vuelo a ver a mi abuela muerta y acompañar a mi familia al duelo de mi abuela. Bueno, llegamos a Cali, me fui a cambiar un poco y cuando ya salimos de la casa, pues estamos donde mi suegra que paramos a dejar unas cosas y, o sea, la maleta, pues, y seguimos para el velorio. Yo iba en el carro y les digo, iba a punto de vomitarme. O sea, era como, en parte de mi proceso y mi terapia que he hecho, muchas veces yo me he dado cuenta que yo gestionaba mis emociones vomitando, ¿no? Como no me quiero comer, no quiero esta emoción, la vomito. Obviamente eso ya no sucede, pero era esa sensación tan fuerte de no puedo aceptar esto que me está pasando, necesito votarlo. Obviamente me contuve porque pues es un proceso que he venido haciendo hace mucho tiempo, pero era esa sensación de me voy a desmayar, no puedo respirar, pero iba como ahí, ¿no? Como, ¿qué está pasando? Estoy mareada. Llegamos al lugar del funeral y yo me acuerdo que me bajé del carro, pero yo estaba temblando y cada paso que me acercaba era como cada vez más irreal, ¿no? Y llegó un momento en que ya yo sabía que era la sala, como la sala a la derecha, que era donde estaba mi abuela, y yo no podía caminar. Y mi ser amado me decía como, vamos, y yo le decía, es que no puedo. Le decía, no puedo respirar. Y me temblaban las manos, me temblaba todo porque es un poco enfrentarse a esa realidad que no quería ver. Es como, no quiero, o sea, si yo no lo vivo, no lo veo, no lo estoy viviendo. Y es muy fuerte porque la realidad está ahí así tú no la quieras ver, ¿no? El caso fue que en esa llegó mi hermana, me abrazó, nos pusimos a llorar con mi hermano. Y claro, lo hablábamos con ella luego, es que ella ya, ese dolor de ver a mi abuela, porque mi hermana acompañó a mi abuela con mi mamá y mi abuelo y bueno, sus hermanos, sus tíos, o sea, mi hermana, la vio irse literal, ¿no? Ella vio ese proceso de irse. Yo sencillamente estoy llegando a un espacio donde me trasladé y ahora estoy viendo que está muerta y yo ya la había visto viva. Entonces, esa realidad es muy chocante y esa realidad mi hermana la vivió el día anterior y yo apenas me estaba enfrentando a esa realidad ahora. Entonces, fue muy duro.
los abracé, lloré, un poco me dieron como aliento y subo luego y veo a mi mamá y yo me desbordo en llanto, pues porque no me parece real lo que estoy viendo, ¿no? Y veo el ataúd ahí como al lado y digo, ¿qué es esto? O sea, y luego me pongo a llorar mucho y cuando yo veo a mi mamá llorar, yo entiendo que mi dolor le duele a ella. Y es un poco lo que les decía, cada persona vive su dolor de una forma diferente por lo que significa la relación para cada persona. Sin embargo, eso no deja de significar que mi dolor sea válido. Entonces yo la veía a ella llorar por mi dolor y yo decía, pucha, a mí me está doliendo tanto, pero a mí me duele más verla a ella llorar porque yo estoy llorando, ¿saben? Y ahí empieza un proceso en el que yo digo también, bueno, tal vez este dolor que estoy sintiendo, yo lo puedo contener un rato y yo necesito y yo quiero es acompañarla a ella, no que ella me vea sufrir. Y si me explico un poco como, y lo mismo pasaba con mi abuelo, ¿no? Mi abuelo estaba en un dolor tan profundo que yo decía, si yo me echo a llorar aquí, pues él también se va a echar a llorar y vamos a echar a llorar todos y pues sí, parte del proceso, pero yo no puedo como, un poco mi pensamiento, ni cada persona piensa diferente, pero mi pensamiento era yo no me puedo desbordar en tristeza porque no lo estoy acompañando y no le estoy dando la fuerza que él tal vez necesita. Yo me puedo desbordar en otro momento emocionalmente y tal vez en mi espacio seguro y tal vez cuando lo necesite, pero yo me di cuenta que tal vez el apoyo que yo quería brindarle a mi familia en ese momento era darles esa fortaleza emocional de que supieran que yo estaba ahí y que a mí también me dolía, evidentemente, porque no es que me haya tragado mis lágrimas, ni mucho menos, pero sí, digamos, entender que esos dolores, hay unos dolores mucho más fuertes que, que están pasando. Y por ejemplo, mi abuelo estaba perdiendo al amor de su vida, ¿saben? A su compañera de 65 años, que obviamente luego entrar en todo este tema de la rutina, pues es tenaz. Y bueno, solo para cerrarles, pues ese día estuvimos en el velorio, un poco acompañando a mi abuelo ese día a la noche como a entender, ¿no? Que mi abuela no va a regresar, que mi abuela ya se fue y al otro día vamos a su entierro, dolorosísimo también, demasiado dolor, demasiada tristeza, pero también entender nuevamente, ¿no? Que la vida y la muerte es eso, es un proceso y que la muerte es parte del proceso de la vida que es inevitable. Entonces, partiendo de eso, pues uno tiene como que encontrar en su pensamiento, en su ser, en su alma paz y entender que mi abuela está en un mejor lugar, que nos dejó de este plano, que sí, que la vamos a extrañar, que nos va a valer un montón su ausencia, pero también recordar su presencia con mucha alegría, ¿no? Así que bueno, es un poco como contarles lo que viví los últimos días. Después de eso, pues obviamente en un plan de acompañar a la familia, tratar de entrar en la rutina con mi abuelo de, no sé, los almuerzos, vamos a almorzar juntos, estoy aquí, escucharlo hablar. Él es una persona que tiene 90 años, pero es demasiado lúcida. Él recuerda como si fuera ayer cuando compró su casa, con su papá, cuando vivía con su papá, con sus hermanos, de los viajes que hizo con mi abuela. Entonces era un poco recordarlo y verlo sonreír y verlo reír de historias, de cómo se conocieron. Eh, Era muy bonito, esos días fueron muy bonitos porque fueron como momentos de hablar con mi abuelo que yo creo que nunca en la vida habíamos hablado tanto y me llenaba mucho como de inspiración, ¿no? De ver esa relación que tenían, esas personas que eran tan honestas entre ellas, con tanto amor. Generacionalmente hablando, somos muy diferentes, pero al final lo que prevalece en esa relación es el amor que se tenían el uno por el otro y lo que eran el uno para el otro. Más allá de ser esposos, pues eran compañeros de vida, eran, no sé, personas que se acompañaban en la rutina, en el hacer, no sé, las cosas sencillas como el desayuno, yo qué sé, saben, como tantas cosas que es muy bonito recordar y verlo, pero a la vez también es muy doloroso como ver a mi abuelo y saber que pues está solo, ¿no? A los 90 años, él ya casi cumple 91, verlo como sin su compañera de vida. O sea, si uno se pone a pensar, yo creo que es duro para cualquier persona en cualquier momento de la vida perder a su pareja, así sea que terminen, así sea que fallezca, así sea que se separen, porque tú al final creías que era tu compañero de vida, ahora que esa persona fallezca a tan avanzada edad y te quedas solo y cómo encontrarle otra vez sentido a tu vida, pues es muy doloroso, pero también nuevamente es parte de la vida y es parte de lo que él está entendiendo ahora, pues que su vida también sigue sin ella y, y cómo lo hace, ¿no? Bueno, luego, ¿qué pasa también en esos días? Y eso ya como adicional y creo que en algún momento les puedo contar más. Me doy cuenta que esa fortaleza emocional que yo le quería brindar a mi familia también es algo que va cogiendo fuerza dentro de mí
y más allá de la fortaleza emocional es proteger a mi familia. Alguien me decía que los entierros normalmente mueven fibras y abren historias por ahí guardadas. Yo tuve, digamos, la oportunidad, diría, de, de proteger a mi familia de su dolor, a mi mamá, a mis abuelos, a mis hermanos, a mí misma, de protegerlos de vivir situaciones más dolorosas aún. Creo que tuve la oportunidad de alzar mi voz en el sentido de decir lo que pensaba en una situación donde no estaba siendo cómoda para nosotros y también decir, miren, es que esta familia es la que es importante para mí y esta es mi familia y por encima de cualquier cosa, ellos son lo más importante y yo voy a hacer ¿cómo se dice? Yo voy a hacer lo que sea posible y hasta imposible dentro de mis manos para protegerlos y darles a todos esa tranquilidad de que, pues de aquí estoy, ¿saben? Eso es como, no sé, un pensamiento que también tuve porque a veces digo, ¿saben? En estos momentos de vulnerabilidad muchas personas se acercan en buenas, malas intenciones, no lo sé. Quisiera creer que todos tenemos buenas intenciones, pero pues no es así. Y también entender que ese dolor que cada persona esté viviendo, pues es propio y es necesario que lo viva para poder entender esa pérdida, pero también que es respetable como cada uno lo quiera vivir. Y si es alejarse de otras personas y si es poner límites, pues así es, ¿saben? Y bueno, ya un poco como para ir terminando en esta historia, creo que lo más difícil al final es como, no, esa realidad que yo estaba viendo en Colombia, pues digamos, no era mi realidad del día a día, no era mi cotidianidad. Mi abuelo de alguna forma volvió a su rutina hace ya un par de semanas, mi mamá también, mi hermana, mi hermano, de vivir esa ausencia, ¿no? Cuando yo ya me tengo que regresar, ese día que me despido de mi abuelo el día antes, a mí se me hace un nudo en la garganta decirle, abuelo, te quiero mucho, y como que decir, pucha, yo ya no sé si esta es la última vez que lo vaya a ver, no sé, o sea, no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Pero es como que te empiezas a cuestionar nuevamente la fragilidad de la vida, los que tenemos aquí, y es como, yo no vivo con remordimientos de no haber hecho algo ni nada con mi familia, ni con mi abuela particularmente, ni mucho menos con mi abuelo, pero entonces te empiezas a cuestionar como esa vida tan frágil que es, ¿no? Y me despido con un nudo en la garganta entendiendo que hay una nueva realidad, que yo me regreso a mi realidad y que su realidad es estar ahora en su casa solo. Y eso es muy triste, porque yo ya no puedo acompañar desde la presencia, tengo que acompañar desde la distancia y en esa distancia pues la tecnología tal vez no es ¿cómo decirlo? Como que mi abuelo no es que sea un ducho en la tecnología, entonces ese acompañar se hace un poco más difícil sin querer decir que es imposible, pero genera como este pensamiento nuevamente, ¿no? De yo vivo en otro país, él vive aquí, me despido de mi mamá también, otro nudo en la garganta, pero también entender que vivo en otro país y que acompaño desde la distancia y es la forma que tengo de acompañar, ¿saben? Y entender esto también es muy importante porque ahora yo siento que estoy viviendo mi nueva realidad y me empiezo todos los días, estos días me acuerdo de mi abuela todos los días, de lo que hacía, lo que no hacía, de si me llamaba, de lo que hasta sopita le hacía a la abuela, esta tajada le hacía a la abuela. Y en ese volver a mi realidad es entender que pues va a haber un vacío que siempre va a estar ahí, que es la presencia de mi abuela, pero que eso no significa pues como que no pueda seguir mi vida primero, ni dos de que me vaya a olvidar de ella, ¿no? Que el vacío está ahí, que vienen nuevas fechas, nuevos espacios, nuevos momentos que construir, que van a ser difíciles seguramente, no sé, la Navidad, el cumpleaños de ella, cosas así, pero al final es recordarnos lo bonito que fue su presencia en nuestras vidas. Y bueno, les voy contando cómo nos va con este proceso de duelo. No es fácil vivirlo en la distancia. Nuevamente yo tomé la decisión de visitar a mi familia en ese momento porque quería acompañarnos en el dolor, pero el dolor no se va en una semana, ni en un día, ni posiblemente en un mes, no sé. Así que llevar un duelo en la distancia es muy doloroso, pero que es importantísimo hablarlo ustedes mismos, con su pareja, con sus amigos, con una terapeuta, no sé, con alguien sí, con alguien que los invite un poco a desahogarse, a entender lo que están sintiendo, porque ese dolor es muy triste, ese dolor de por sí es doloroso en la presencia física, ahora en la virtualidad o en la distancia
en otra cultura, en otro contexto, pues es muchísimo más difícil y creo que pues depende de cada uno de nosotros cómo manejarlo, cómo gestionarlo y cómo pues seguir adelante, ¿no? Porque la vida es eso, es vivir la hora, es el presente y bueno, eso es lo que les quería compartir por el día de hoy. Espero que en algún sentido haya resonado con ustedes, los haga reflexionar, los haga vivir esta vida que es la que tenemos de una forma más intensa, más feliz y más plena. Así que nos vemos en un próximo episodio del Arte de Charrulo. Muchas gracias.